sobre su libro, La síntesis histórico-geográfica de la ciencia del suelo en América Central. Adelante. Muchas gracias y buenas tardes. Tal vez se encuentren ustedes perdidos con ese título, ¿verdad? Pero resulta ser que ahora inventaron que uno no puede mencionar una referencia de más de 10 años porque ya no sirve, ya pasó de moda, me imagino. Entonces, para poder hacer un resumen de Centroamérica había que cambiar el asunto y hasta me encontré una palabrilla que me gustó, ¿verdad? Eso de la síntesis histórico-geográfica. En realidad es un trabajo sobre la evolución de la ciencia del suelo en Centroamérica, pero por razones simplemente de filólogos y bibliotecarios, hubo que ponerle un título más tuanis, por ponerlo en términos nuestros. Obedece esta presentación a dos razones principales. La primera es la insistencia personal de dejar un documento de resumen de mis actividades en la región, cosa que creo que puede ser de mucha utilidad para tomar decisiones a mediano y a largo plazo. Y la segunda de las situaciones es que muchos de los trabajos que se leen para hacer una conferencia como esta no están en español. Y muchas de las razones por las que no se usa esa información es por eso, porque igual que la gente hoy en día asume que se puede hacer todo digital porque todo el mundo tiene computadora en la casa y que nunca se va la luz, ¿verdad? Y que además son letrados, pues tampoco hablan idiomas vernáculos. Y entonces dije yo, bueno, pongámoslo todo junto y vamos a ver qué es lo que pasa. La tercera razón de hacer este documento fue que en ese momento se abrió una maestría de suelos en Guatemala y también recientemente se abrió una maestría de suelos en Panamá, de manera que con la de aquí tendríamos al menos 3 y me parece justo dejarles un documento base para poder reunirnos con ellos tal vez en 4 o 5 años y decirle, ¿y ahora a dónde estamos? ¿Verdad? ¿Qué es lo que han hecho? Pero mientras no exista un documento así, pues tampoco los podemos juzgar, ¿verdad? Y no es que queramos juzgarlos, pero de ahí a veces se da. No voy a darles el contenido del libro que escribí con esto entero, porque en 15 minutos es imposible. Entonces, lo que está marcado en amarillo es lo que vamos a conversar y la parte de mineralogía y fertilidad, que son los capítulos más de suelos en sí, los vamos a dejar por aparte. Fíjense que en mi humilde forma de ser, quería yo dejar también un homenaje a los pioneros en la ciencia de los suelos de América Central. Gente que ha trabajado enseñando, ya murieron algunos de ellos, pero que nunca han sido nombrados. Y como no tengo tiempo, no los voy a leer uno por uno, porque podría hablar horas de cada uno de ellos, pero unos tomaban muy bien cerveza, otros un guaro feo, pero ahí ustedes podrán en algún momento entrar en Google y buscar el nombre de cada una de esas personas y saber quiénes fueron. ¿Cómo hicimos todo esto? Bueno, la principal parte fue revisar documentos. Se llegó a leer más de 3,000 y de eso solamente citamos 100. Muchos se descartan porque no tienen, digamos, método científico. Particularmente falla mucho en la parte de la metodología estadística. De todos esos que estamos citando, el 30% son de autores locales, en algunos casos asociados con autores extranjeros. Y el 60% del total son trabajos que han hecho personas que han pasado por aquí, pero que nunca realmente estuvieron trabajando en temas de interés de país, sino más bien en resolver problemas científicos que a ellos les acosaban o de proporcionarle un trabajo de graduación de maestría o doctorado a algunos de sus estudiantes. Por otro lado, cuenta mi experiencia personal en el campo, en visitas de consultorías, como conferencista y básicamente como director de tesis de mucha gente de la región. Lo primero que tenemos que mencionar es que la ciencia del suelo evoluciona en América Central desde la época precolombina.
Ya los mayas tenían trabajos de clasificación y en la parte de abajo de manejo. Son diferentes autores, pero hay conocimiento al respecto. Y si ustedes van todavía, por ejemplo, al Petén en Guatemala o a Belice, mucho de la parte maya mexicana, se encuentran con un montón de nombres como los que ustedes están viendo ahí, que lo que les decían era para qué les servía el suelo. Esas fotos son más recientes porque las tomé yo en las últimas visitas. Ellos no tenían, digamos, ni máquinas de fotografía ni nada por el estilo, como para poder tomarlas de los pocos documentos que existen y ponerlos. Todo eso evoluciona por sí mismo hasta que aparece en los 70s el primer mapa de suelos de la región, hecho por la FAO, cuando estaban pensando en lo que era la alimentación del mundo. Sobre ese mismo mapa se monta el doctor Vargas en la Escuela de Geografía y trata de poner los nombres de la FAO en Soil Taxonomy. Y el último que tienen allá ustedes, a la derecha de ustedes, es la última versión de WW no sé qué. Y ustedes pueden ver entonces que la evolución de la ciencia del suelo en términos de clasificación o de identificación de regiones pasa como de 11 hasta 32 clases de suelos. O sea, lo único que hemos hecho es ir mejorando la taxonomía para identificar de una manera más apropiada cada uno de los suelos principales. Desde el punto de vista de proyectos de cartografía, se puede dividir todo esto en dos épocas, desde el 50 para atrás y del 50 para acá. En las primeras épocas se trabajaba en estudios de suelos básicamente para buscar tierras, para plantar cultivos que las transnacionales buscaban, hule, banano, cacao, y anterior a ellos todavía la parte forestal y otros cultivos, perdón. A partir de 1900, ¿qué dice ahí? Se pone anteojos ya. Sí, del 50. Entonces comienzan a surgir algunos trabajos hechos por diferentes investigadores que ustedes tienen ahí, en Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Si voy muy rápido me dicen y repetimos. Desde el punto de vista de mineralogía, que yo sepa es el único tema que también se ha tratado de ver a nivel regional. El primer trabajo que aparece fue uno que hizo un señor en Honduras, y después entonces aparecen ya trabajos de resumen como el que hizo el doctor Onemisa, que en Dios descanse, y el que hicimos con varios estudiantes y Rafa aquí, que son las dos publicaciones. Y lo que podría decirles yo es que básicamente se comienzan con estudios geoquímicos o geoagronómicos. Después llegó la etapa de los estudios agronómicos, se pasó a lo que eran estudios de génesis y artesanía, y por último, entonces ya aparecen trabajos de geología, arqueología y ambientales. La evolución histórica de Centroamérica va más o menos así. Hace 150 millones de años, o 150.000 millones de años más o menos, había una vaina que llamaban Pangea, que es lo que está en el centro de esa figura. Era un protocontinente. Eso comienza a separarse por lo que llaman tectónica de placas, y lo que abajo ven ustedes es un inicio de la región, para tener lo que está al presente, que es lo que está en la parte superior. Todo eso no ocurre de un solo golpe, sino que al menos en Centroamérica se mencionan 6 grandes etapas geológicas, y al final las etapas de relleno que llegan a separar los dos océanos de forma más o menos definitiva. Lo único que hace que haya una ruptura fuerte en la formación de ese tipo es la caída de un asteroide al que le llamaban no sé qué, medio raro el nombre, pero ahí está. Ese cayó más o menos a los 65, 66 millones de años atrás, pegó en Yucatán y básicamente destruyó todo lo que había hacia atrás. Todo lo que fue vegetación, animales y todo lo demás se fue. Imagínense la calidad de bombazo
que pegó eso. Desde el punto de vista geológico, entonces lo que quedan son dos grandes regiones. La parte superior de esa figura, que es lo que se llama Centroamérica Meridional, y la parte de Costa Rica hacia abajo, que es lo que se llama la Centroamérica Septentrional. Ustedes pueden ver nada más los colores, no entremos nada más en periodos y eso porque se hace muy largo, pero ustedes ven que la composición de la parte, digamos, superior es muy diferente a lo de la parte inferior. Y se separa, si ustedes quieren verlo así, del Canal de Panamá para allá, que es una prolongación de todo lo que es el continente suramericano de rocas sedimentarias, que no tiene nada que ver con la parte que tiene Panamá colindando con Costa Rica. Les advierto que esta es como la versión mía de cómo es que yo veo Centroamérica. Tal vez ustedes no coincidan o alguno no coincida. Dentro de lo que llaman aquí democracia es válido, ¿eh? Pero esto es lo mejor que yo pude hacer. Desde el punto de vista de formación de suelos, ustedes pueden ver aquí la parte pegada a los Océano Pacífico, en el café oscuro, las áreas con mayor riesgo sísmico. Básicamente todo lo que es Honduras y la parte del Caribe no son muy propensas a cambios, digamos, de terremotos y cosas por el estilo. Pero eso hace entonces que la génesis de los suelos que se presenta en este lado sea mucho más reciente que la génesis de los suelos que se da del otro lado. Otro factor que influye muchísimo es la distribución de volcanes. Ustedes pueden ver que todos siguen también el mismo fallamiento de placas y se alinean siempre hacia el Pacífico. Es por esa razón que la mayor parte de las cenizas caen en el lado del Pacífico y no atacan el lado del Caribe, excepto en forma indirecta. Aquí hay que recordar entonces que no solo caen cenizas, sino que también caen todas las lluvias ácidas, ¿verdad? Porque los andosoles, particularmente los mal lavados, pues se presentan en esta zona de la región. Ustedes pueden ver en este también el efecto del ser humano, que le llamo yo poblamiento. Durante los primeros millones de años, pues estábamos en la época de gran actividad tectónica, movimientos de placas. Hace 25 millones de años más o menos es que se cierra el puente geológico entre las dos regiones, lo que llamábamos, bueno, Guatemala norte y del sur. Y es 70.000 años hace más o menos que los primeros, no podemos decir cristianos, porque en esa época no habían cristianos todavía, ¿verdad? Eso es más reciente, el Papa lo va a confirmar un día de estos por si acaso, pero aparecen por ahí, después de cruzar el estrecho de Bering y toda esa vaina, los primeros cristianos, eso sí, y comienzan a bajar, asumiendo que llegan a Panamá más o menos hace unos 10.000 años, los primeros pobladores. ¿Cómo es que esto sucedió? No me pidan razonamientos, pero si ustedes ven, digamos, en la parte alta es un cierto número de grupos que se unen todos y van dándole camino a la población, y en el parte sur es otro tipo de cristianos, ¿verdad? Son dos poblaciones muy separadas. El efecto de los humanos lo pueden ver ustedes en esto. En la parte alta de esa diapositiva está todo lo que es el Petén con vegetación y sin vegetación. Y ustedes pueden ver que lo que se decía antes, que ocupan, ahora sabemos que es muchísimo mayor. Esta gente lo que hace es que quema a diestra y siniestra, y por eso también afecta, digamos, la génesis de los suelos. Entonces, el clima, tal como lo vemos hoy en día, está separado en el centro de la región por dos cadenas de montañas, de manera que el Pacífico es más seco y el Caribe es más húmedo, y esas dos partes también se presentan en pisos intermedios, no solamente pisos bajos. Y mucha gente ni siquiera sabe cuándo llueve más y por qué. Bueno, entonces la parte alta de Sudamérica, de Centroamérica, es mucho más seca, la parte sur es mucho más húmeda. Y eso se debe, ahorita estamos en ese lío. Ahorita está comenzando a subir el frente de convergencia intertropical, ¿verdad? Ya están llegando las lluvias al sur. Bueno, ¿dónde llegan primero? ¿A Guatemala o a Costa Rica? A Costa Rica, ¿verdad? Y ahí van subiendo, y entonces por eso es que allá todavía están en seco.
Y como la cosa, cuando cambia la estación de lluvias, es al revés. ¿A dónde llega más tarde el frente de convergencia intertropical? Aquí. Entonces el periodo seco nuestro es más largo y el de ellos es bastante más seco. Pero no lo explica todo. Eso también afecta la temperatura media. Y ustedes pueden ver entonces como en las partes, digamos, más altas son las regiones que tienen temperatura más baja. Y desde el punto de vista de suelos, eso lo vio un belga que pasó por esta región hace un montón de tiempo. Y entonces él dice que hay solamente 3 regímenes de temperatura del suelo. El isotérmico, el isopartérmico, que es lo que está en verde, lo térmico, que son las partes medias de las laderas, y lo que está un poquito más oscuro en la parte alta, de manera que el 90% del terreno es hipertérmico. La duración, entonces, pueden verla muy bonita en la primera figura aquí. El Atlántico tiene un mes seco, la parte del Caribe tiene 4 a 6 y la parte del medio 2 a 3. Eso no coincide con la época de mayores épocas de sequía que se concentran en las regiones de Nicaragua y Costa Rica. No podríamos dejar de ver los huracanes también, ¿verdad? Es un señor Thomas el que por primera vez lo pone en inglés en un libro que se llama Geomorfología Tropical, haciendo notar que aquí no son solo los huracanes del Caribe, sino también los huracanes que vienen del Pacífico, los que afectan, en este caso mucho más en México y Guatemala. Pero entonces hay influencia de huracanes de los dos lados. Y no podemos dejar de hablar del clima, hay cambios climáticos, dice la gente, ¿verdad? Todavía no se sabe cómo lo van a probar, pero ahí van. ¿Y en qué consiste esa vaina? Bueno, en América dicen que va a aumentar la temperatura y va a aumentar un poco las lluvias. Y entonces aquí algunos ponen eso, si la temperatura para el 2080 va a crecer en 3 a 4 grados y la lluvia en 1 a 2, disminuye, perdón, en 1 a 2 milímetros. Visto así, algunos otros más atrevidos han estimado que eso afecta la altura de los pisos altitudinales, ¿verdad? Cosa que aquí se ha documentado en base a lo que es cambio de nichos de animales y otras especies. Pero lo que tiene que ver con bichos y de todo eso es esta otra parte. Desde que Pangea comenzó a expandirse, ya algunos animales ya, quedaron en un continente y otros en otro. Y al final de cuentas, hubo momentos de divergencia y otros de convergencia. Hoy en día la gente lo que habla es de que han desaparecido montones de animales. Nadie habla del nicho que dejaron y de los nuevos que están emergiendo. Es como si eso no sucediera. Y eso además lo tienen hasta con números y por país y por especie. La distribución de la vegetación es más o menos similar. Todo lo que es de la parte de convergencia norte es de influencia mexicana y lo que está en la parte del sur es de influencia suramericana. Todos esos bichos o plantas llegan aquí, se reúnen en un mismo lugar y entonces dan origen a zonas de vida o ecorregiones. La más conocida de ustedes es probablemente la de Holdridge, que menciona que de Costa Rica para abajo todo es tropical, pero de Costa Rica para arriba es subtropical. Les dejo de tarea que averigüen qué significa eso, porque tiene mucha influencia también en la génesis de los suelos. Y otra de las formas de medir todo eso es la pérdida de cobertura vegetal. Y aquí ya a nivel de Centroamérica, el primer mapa de suelos se le debe a un señor de apellido Sappert, un alemán, que en 1903 presenta el primer esquema regional. Ese es el mapita que Sappert proporciona. Y estudios recientes nos demuestran que hay histosoles, suelos que no se mencionan todavía ni siquiera en los mapas de suelos del WWS, que se llama, ¿verdad? En toda esta parte, resulta ser que el levantamiento del continente no ha sido de un solo golpe, sino que ha sido en etapas. Y entonces eso van quedando frentes de playa y lo que llaman en inglés back swamps. Aquí les conocemos como canales de tortuguero. Y en esos canales de tortuguero se depositan materiales orgánicos
que son los que le dan origen a las turbas o turberas, o como quieran llamarle, excepto los de montaña como los que hay en Talamanca. Don Alfredo, ahí estaríamos con el tiempo. No sé si quiere hacer un 30 segundos de unas Nada más conclusiones, un paso cierre. esto para que ellos vean. Los suelos aluviales, ustedes los conocen de memoria. Estos son parte de la tesis de Fulvio Arias. Los otros suelos importantes serían los andisoles. No les pongo los de aquí porque los conocen, pero son de la frontera con Panamá y provienen del volcán Barú. Están también los suelos vertisoles o vérticos, muy comunes en Rivas, en el Petén y aquí en el área de Guanacaste. Los suelos, digamos, más ácidos, alfisoles, ultisoles y oxisoles se presentan en otra condición. Y ustedes pueden ver aquí, uno quisiera que todos sean parecidos, ¿verdad? Pero entonces me quedaría yo y Rafa sin trabajo. Hay que hacerlo un poco diferentes para que sepan que son eso, pero que cuesta verlo, ¿verdad? Este otro es el de la tesis de Chinchilla, la parte alta de Talamanca. Ven, aquí son más homogéneos en cuanto a color, ultisoles. Y por último, los menciona Manuel, el doctor Camacho ahora, ¿va? En la parte sur del país, en los abanicos coluvio-aluviales de la cordillera de Talamanca. Si quieren, cuando salga el libro, pues o lo compran o lo bajan o lo leen, pero no podía yo en 15 minutos decirles cómo variaba el pH y todas las demás variables, ¿verdad? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, don Alfredo. Por cuestiones de tiempo, Alfredo, las preguntas se las haremos llegar, ¿verdad? Las que anoten los participantes o las que lleguen por redes sociales, ¿verdad? Que estamos en línea en el sitio de Facebook Live. Se las haremos llegar para que las atiendan. Muchísimas gracias. A la orden.